eso que te envió? Esperé mucho por este momento. Lo interesante es que seas tú. Deseo que finalmente llegue el día en que no creas todo lo que Adán te dice. Pregúntale por qué te acogió y por qué tu nombre significa Noé. Existen personajes que su vida te causa mucha molestia, otros que sus acciones son emocionantes, pero en el caso de este personaje lo único que puedo sentir es pena. Sí, es como un sentimiento de culpa, de tristeza, pues en el fondo yo quisiera que le fuera mucho mejor y quizás tú también, pero sabemos que no va a ser así. Sí, desde el principio te das cuenta de que este personaje no va a ser feliz, que su vida no va a ser como él espera que sea, haciéndote sentir culpable y un poco sentimental de cierta forma, pues en el fondo este personaje refleja nuestros miedos más profundos. Estamos hablando de Bartosz, ese hombre que fue usado por sus amigos y desechado al final de su historia. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Será que sí se merecía lo que le pasó? Y es por eso que si quieres conocer más de su historia, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hoy hablaremos de Bartosz Tiedemann de la serie Dark. En el video anterior de esta serie hablamos de la historia de Hannah, no te olvides de pasar por allí tan pronto termines este. Ahora también es importante para mí que me brindes tu apoyo dándole mucho amor a este video, suscribiéndote y activando la campanita. Y si lo menciono tanto es porque YouTube me informa que el 75% de las personas que ven mi contenido no están suscritas. Y sí, estamos todos ya grandecitos. Así que sí, estoy al tanto de que lo más probable es que no estés suscrito. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... Ahora, es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. ¡Hey! Estás de vuelta en el manicomio. Estuvo mortalmente aburrido sin ti. ¿Le contaste a alguien? Les dije que estuviste 2 meses en un intercambio en Francia y que metías tu baguette en el horno. Bartosz Tiedemann nació en el año 2003, siendo el único hijo de Regina y Alexander Tiedemann. Es un estudiante de la Escuela Integral de Vinden y el mejor amigo del protagonista Jonas Kanda. Bartosz, al igual que muchos en esta serie, también fue un viajante, pero con la diferencia de que este siempre estuvo al tanto de que estaba siendo manipulado, y aún así nunca logró tener el coraje suficiente para salir de su situación. La historia de Bartosz comienza en el año 2019, siendo su madre Regina la propietaria del Hall Hotel de Vinden y su padre Alexander el director de la planta de energía nuclear de Vinden, lo que lo coloca directamente como parte de la élite adinerada, en medio de una ciudad donde la mayoría de sus habitantes son obreros de la planta eléctrica. Situación que sin darse cuenta lo eleva un poco de sus compañeros de clase, siendo Jonas su único amigo. Pero cuando Jonas no estaba cerca, Bartosz pasaba su tiempo solo, fumando y jugando videojuegos, y al mismo tiempo buscando formas de poder encajar en su sociedad. Bartosz apreciaba su amistad con Jonas, por eso en el tiempo en que Jonas estaba en tratamiento después de la muerte de su padre, Bartosz le dijo a sus compañeros de clase que él estaba en un programa de intercambio en Francia para protegerlo, pero aún así esta amistad no le impidió involucrarse sentimentalmente con Marta Nielsen, la cual él sabía que había tenido un romance con Jonas durante el verano. Sin embargo, las cosas comienzan a ir mal para Bartosz a raíz de que su amigo vuelve de su tratamiento, pues cuando Jonas ha regresado, uno de los estudiantes llamado Erik Ovendor había desaparecido. Bartosz, con la esperanza de encontrar las sustancias ilícitas que este escondía, lleva a Jonas y a los hermanos Nielsen al bosque cerca de las cuevas de Vinden. La tenía aquí. ¿Buscas esto? Eso es mío. ¿Qué me das por ella? Cierra la boca. Es nuestra. Expedición que terminó muy mal, dado que todo el grupo se asusta por los fuertes rugidos que provenían de las cuevas, haciendo que todos salieran corriendo y se produjera la desaparición de Mikkel Nielsen. Y a partir de ese momento comenzaron a pasar cosas muy extrañas en su vida, pues 3 días después recibe la llamada de un hombre llamado Noah, y pensando que es el proveedor de sustancias de Erik, planea reunirse con él. Bartosz había quedado con Jonas para que éste lo acompañara, pero cuando llegó el momento de la verdad, Jonas no aparece, así que se aventura a conseguirse solo con este hombre. Este Noah comienza a hacerle predicciones a Bartosz de cosas que están por ocurrir en Vinden, y entre ellas la aparición de su propia abuela Claudia Tiedemann el 11 de noviembre, la cual lo visita, y aunque él pensaba que ella estaba muerta, este le regala una fotografía de ella y su madre del año de 1986. Bartosz, intrigado por todas estas predicciones, se reúne nuevamente con Noah, el cual le explica la naturaleza de esta guerra, diciéndole que su abuela pertenece a la oscuridad y que su propio amigo Jonas Kanda es un títere que trabaja para ella,
pero él y Noah pertenecían a la luz sin importar que algunas de las cosas que hagan pudieran tener una naturaleza oscura. En ese momento de su vida, Bartos estaba pasando por una situación difícil, pues se entera que Marta y su amigo Jonas se habían besado, así que pelea y discute con él, terminando de esta manera su amistad. Y es por eso que las palabras de Noah sobre Claudia y Jonas tenían mucho sentido en su mente, así que se une a Noah y acepta la libreta etiqueta. Estuve tratando de contactarte. Tenemos que hablar. No te molestes. Quizás sea lo mejor. Eso es todo. Ya ni siquiera sé qué te pasa. ¿Qué me pasa? Mi madre se está muriendo, maldita sea. Después de esto, Bartos le tocó experimentar y ver cómo su mamá poco a poco se degradaba a causa del cáncer, tornándose pálida y perdiendo su cabello como resultado de su tratamiento. Él le dice que está preocupado por los resultados de su laboratorio y le sugiere que se ingresara en un hospital, pero ella insiste en quedarse en casa. El 24 de junio del 2020, Bartos se sorprendió en las cuevas de Vinden por Francisca, Elizabeth, Marta y Magnus, justo en el momento en que entiende una maleta con una máquina del tiempo que Noah le había entregado. Ellos le exigen saber qué hace allí, pero él no puede decirles nada, así que Magnus lo golpea y abre la maleta sin su consentimiento. Le preguntan qué es, pero al negarse a decir nada es amenazado por Magnus, que piensa que tiene algo que ver con la desaparición de su hermano. Así que deciden dejarlo allí durante toda la noche, llevándose la maleta. Al día siguiente ellos regresan y le preguntan que qué está pasando, pero Bartos sigue sin querer decirles, así que Francisca le dice que el cuerpo humano solo puede sobrevivir 3 días sin alimento, y justo cuando están a punto de irse, él les dice que es una máquina del tiempo. Pero a pesar de que Magnus no le cree, Marta le pide que le muestre cómo funciona. Bartos no le queda más que mostrarles y lo lleva un viaje a través del tiempo 33 años al pasado. Cuando salen de las cuevas se dan cuenta que el paisaje es diferente y les dice que no lo creía al principio, pero todo lo que Noah le dijo se había cumplido. Marta se besaría con Jonas, su madre tendría cáncer y Jonas desaparecería y aparecería. Así que salen del bosque y llegan a la parada de autobús y ven que los carteles anuncian un concierto de 1987. En eso pasa un coche de la policía y sin que ellos lo sepan, justo en ese momento Urri había sido detenido e iba en ese coche, y aunque lo reconoce es ignorado por sus captores, así que simplemente Bartos le pregunta que si ahora sí le creen y vuelven a su tiempo. El 27 de junio Bartos le pregunta a su madre por su abuela y le dice que ella había venido a visitarla el otoño anterior. Regina se sorprende al escuchar esto, pero Bartos le entrega la foto que Claudia le había dado, diciéndole las mismas palabras que su abuela le dijo a él, cosa que inmediatamente conmueve a Regina hasta las lágrimas. Bartos la besa tiernamente, se disculpa y se va, prometiéndole a su mamá que pronto regresará. Bartos en ese momento pensaba que podía hacer algo para cambiar la situación de su mamá usando la máquina del tiempo, pero lo que él no sabía es que el apocalipsis estaba solo horas de ocurrir y que su verdadero propósito ya no estaba en el presente, sino en el pasado. Faltando 6 horas para el apocalipsis, Bartos se encuentra con Francisca y Magnus en el puente del ferrocarril y exige saber dónde está la máquina del tiempo. Magnus le dice que Catarina se la llevó. Bartos se encuentra muy perturbado y enojado, pues Noah no le explicó todo, pero Francisca dice que quizás mostrarles cómo funcionaba el dispositivo era su único trabajo, así que sale corriendo para tratar de encontrar la máquina y los demás lo siguen. Los tres llegan a casa de los Nielsen buscando a Marta y a Catarina, pero no logran encontrarlas. Bartos nuevamente siente que Noah tenía razón y que Jonas tenía la culpa de todo, pero después de eso la versión adulta de Jonas va a la casa de los Nielsen y golpea la puerta. Bartos inmediatamente lo reconoce cuando entra, diciendo que todo es su culpa. Jonas reconoce su culpabilidad y le dice que ha venido a salvarlos del apocalipsis, viajando en el tiempo en el último segundo antes de que todo colapsara. Ellos viajan al año de 1888, pero quedan atrapados allí sin posibilidad de volver a viajar, puesto que la máquina se quedó sin combustible de la partícula de Dios. En ese año conocen a Gustav Tannhaus, un hombre ciego que tenía capacidades premonitorias, por lo cual aún sin verlos sabía que no eran de esa época. Además, era el último miembro de la sociedad secreta Sismundus Creatus Es, la cual predicaba que los viajes en el tiempo eran la salvación de la humanidad. Así que para este anciano, ellos eran la materialización de sus sueños, por lo cual les da asilo. También pone a su disposición sus instalaciones para que puedan construir otra máquina del tiempo, y también le transmite todos los conocimientos de su logia y creencias sobre los viajes en el tiempo. Pero meses después de esto, el 22 de septiembre de 1888, se encuentran con Marta. Todos están
están un poco incrédulos de verla allí, pero Jonas les dice que ella no es Marta, y ella les aclara que no es la Marta que ellos conocen y que está tratando de arreglarlo todo. Ella también les explica que Jonas viajó de su mundo al de ella, pero Jonas adulto dice que tiene que estar mintiendo, porque él no ha ido a ese mundo, poniéndose agresivo con ella pues piensa que Adán la envió. Bartos, intrigado, visita a Marta en la habitación, le pide perdón por el comportamiento de Jonas y le dice que ha estado muy cambiado desde que llegaron y le explica que ellos llegaron allí por accidente y quedaron atrapados. Marta le pregunta por el taller y el hombre ciego, a lo que Bartos la lleva a una habitación idéntica al estudio de Adán, le cuenta sobre Tannhaus y Sismundus y le dice que lo que Jonas está intentando hacer es construir una máquina del tiempo idéntica a como la vio, pues ya había estado allí pero en el futuro. También le dice a Marta que el enojo de Jonas era porque Adán fue el que mató a la Marta de su mundo, pero esta Marta le confirma a Bartos que Adán es el mismo Jonas, haciendo sentir a Bartos nuevamente utilizado, pero esta vez por Jonas. Así que de regreso, Jonas enojado le pregunta dónde estaban, pero Bartos le reclama pues él sí sabía exactamente lo que sucedería. Jonas le ruega que abra los ojos y se dé cuenta de que está siendo utilizado, a lo que Bartos le pregunta a Jonas por qué no les había dicho la verdad, y le dice que le cuente a todos quién realmente mató a su Marta. Lo empuja al suelo y le dice que le diga a todos quién realmente es Adán. Jonas se levanta y lo empuja hacia atrás, comenzando de esta manera una pelea, hasta que son separados por Magnus y Franziska. Bartos le recuerda a todos que Jonas les había dicho que Adán era el culpable de todo, y le revela que Jonas es el mismo Adán, antes de irse furioso. Luego Marta le da a Jonas materia oscura para viajar en el tiempo, y Bartos, a pesar de todo, está allí presente mientras que Jonas enciende su máquina liberando energía eléctrica para intentar estabilizar la partícula. Pero la partícula falla al intentar estabilizarse y cuando Franziska pregunta por Marta, esta había desaparecido, pero justo en el momento en que ellos entran a la habitación de Marta, ella había viajado en el tiempo. Bartos, aunque ya sabía la verdad sobre Jonas, sigue trabajando con él, y no solo eso, sino que también se deja influenciar por las ideas que Jonas estaba adoptando, sobre utilizar los viajes en el tiempo para conseguir arreglar todo el sufrimiento, y de esta manera tener su paraíso. Pero 2 años después, en 1890, tiene una discusión con Jonas y le dice que no quiere su paraíso, que lo único que de verdad quiere es salir de allí. Más tarde va al bosque para pensar y en ese momento conoce a Silja, que acaba de llegar del año 2053, haciéndose pasar por una mujer de esa época. Él se enamora de ella y no solo eso, sino que lo más probable es que durante su relación con ella lo motivara a aferrarse a las ideas de Jonas y Sismundus. Así que en 1904 Silja da luz a su primer hijo, al cual ella decide llamar Hanno. En ese momento Bartos se encuentra un poco angustiado, pues ese nombre de alguna forma guarda relación con el Noah que él había conocido, pero sus sospechas son confirmadas en 1910, pues Silja da a luz a su segundo hijo, pero él llega después del parto, enterándose que su esposa ha muerto y que quería nombrar a la niña Agnes, lo cual demuestra que su hijo es el mismo hombre que más adelante se convertiría en Noah. Justamente al año siguiente, en 1911, Bartos había aceptado el destino de su hijo, por lo cual comienza a enseñarle sus creencias de Sismundus, y Jonas había tomado el puesto de Tannhaus como líder de esta organización, convirtiéndose en Adán. En eso recibe la visita de Hannah, acompañada por una pequeña niña. Al ver su cicatriz se da cuenta de que esta niña es su esposa Silja, así que la lleva a ver a Jonas y luego por instrucciones de Adán les prepara una habitación. Y de esta manera pasan 10 años en los cuales Bartos termina siendo un peón de Jonas, el cual bajo el nombre de Adán influencia de tal manera la mente de su hijo, convirtiéndolo en un fanático y su más fiel seguidor, nombrándolo como Noah y dándole una misión especial de salvación, pues él sabía que su padre Bartos poco a poco ya estaba creando criterio propio y dejando de confiar en él, por lo cual le da una última misión junto a su hijo, cavar y construir el pasaje de Sismundus dentro de la cueva de Vinden. Así que el 21 de junio de 1921 ellos terminan de excavar el pasaje, pero estando fuera de las cuevas su hijo le pregunta si ya no cree en la profecía de Adán, pero Bartos, ya teniendo más criterio y por todo lo que ha vivido, le hace ver que lo que cree es mucho más complejo, pero al ver la respuesta de su hijo se da cuenta de que Adán lo envió para matarlo, así que consternado le da unas últimas palabras antes de aceptar su muerte.
Y de esta manera termina la historia de Bartos, una historia muy triste, pues al final fue utilizado por todos, por Marta, que solo lo utilizó para olvidarse de Jonas, por su propio hijo, que bajo el nombre de Noah solo lo usó para mostrarles a los Nielsen la máquina del tiempo, por su esposa, que solo se juntó con él para tener a sus hijos, y muriendo a manos de su propio hijo Hanno, siendo un hombre que nunca actuó con malicia, cuyo único objetivo era aferrarse a la idea de que todo este desastre algún día podría tener solución. Si te gustó este video, no te olvides de darle mucho amor, suscribirte y activar la campanita. También tengo otros videos que estoy seguro que te van a gustar, así que te voy a dejar uno por aquí y el otro por acá. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.